Un saludo grande a todos los alumnos de quinto primera de la escuela secundaria número 4 de Moreno, Cristo Obrero. Estamos en la clase de matemáticas, ya tomamos lista, no son muchos hoy, pero bueno, esperemos que después puedan ser varios los que vean este video. Les voy a dejar de compartir la planilla de asistencia. Una cosita, ¿alguno de ustedes no entró al Classroom para que les ayude a ingresar? ¿Alguien no está en el Classroom? Agustín, ¿vos estás en el Classroom? Sí, yo sí. Bien, bien. Y Ballester vos también, ¿no? Sí, ya me agregó la otra vez. Ah, cierto, cierto. Bueno, vamos con la clase entonces. Voy a compartir una ventana y para que puedan hacer la segunda actividad tienen que hacer análisis de funciones. ¿Sí? Creo que tenemos, a ver si llegó alguien. No, no llegó nadie. No llegó nadie. Tenemos que hacer análisis de funciones, ¿sí? Y una de las actividades que estaba ahí era esta. Dice así, ¿todos pueden ver la pantalla que les compartí? Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se me escucha bien y se ve bien, no todo? Ustedes díganme para que no avance. Se escucha bien y se ve bien, ¿no? Sí, se escucha bien y se ve bien, profe. Perfecto. Bueno, fíjense, acá tenemos un gráfico. El tema es análisis de funciones. Yo les voy a dar unos gráficos para que ustedes interpreten. Fíjense que en el eje de las Y tenemos la distancia en kilómetros, ¿sí? Y en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿sí? Y acá tenemos una situación problemática que dice, el siguiente gráfico muestra el recorrido realizado por un micro que traslada a los hinchas de un equipo de fútbol hasta la cancha. ¿Sí? Vamos a analizar el gráfico. Acá está, este gráfico representa el micro que trasladó a los hinchas de fútbol hasta la cancha. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Donde la línea de las X, ¿sí? Que está de forma horizontal, representa el tiempo. ¿Sí? Recuerden que las X es la variable, el tiempo sería la variable independiente. Y el eje Y, ¿sí? Que está de forma vertical, representa la distancia en kilómetros. Y recuerden que el eje Y representa la variable dependiente. Igualmente todo esto que yo estoy diciendo está en el apunte. Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Dice, ¿cuánto tiempo estuvo? Voy a aprender a ver para que podamos... Ahí está. No sé si pueden ver ustedes, pero yo prendí mi mouse, le prendí como una lucecita para que lo puedan ver mejor al mouse. No se ve, ¿no? Yo acá lo veo, pero me parece que ustedes no lo ven. No se ve, ¿no? Una especie de luz verde. No, no se ve. No, no lo ven ustedes. ¿Quién lo ve? A ver, si me avisa. Se ve, De pero no se acá. nota mucho. Tendríamos que darle más. A ver, déjenme ver. Déjenme ver que, a ver si le puedo dar más intensidad. Dame un poquito no, esto no es. A ver ahí. ¿Ahí se ve? ¿O no se ve? No, no se ve. Bueno, no importa. Dice, ¿cuánto tiempo, el punto número A, cuánto tiempo estuvo el chofer del micro trabajando? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando del micro? Voy a mostrarles bien el gráfico. Miren el gráfico, ¿sí? Él arranca en la hora 0 hasta la hora 9. Nos muestra el gráfico. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando el chofer? 9 Es horas. fácil, no es muy complicado analizar. ¿Sí? Tenemos la distancia en kilómetros y abajo
en el eje X, de forma horizontal, tenemos el tiempo en horas. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando el chofer? ¿Quién me puede responder? A ver. ¿Te das cuenta, Agustín, vos? A ver si me escribieron en el chat. Por ahí me están escribiendo en el chat y no me doy cuenta. Fíjense, arrancó de... Se ve el gráfico, ¿no? ¿Lo ven al gráfico? Arrancó en cero, ¿sí? Y se fue hasta 9 horas. Estuvo 9 horas trabajando. ¿Sí? Ahí está llegando gente. A ver que lo vamos a admitir. Fiorella. A ver. Bueno, se nos fue. Se nos fue. Bueno, estuvo 9 horas. Fíjense que arranca en cero. Empieza a trabajar en cero. Nos muestra las horas que estuvo el chofer arriba del micro y cuando vuelve a el destino. Entonces la respuesta es 9 horas. Vamos a poner acá, punto A, 9 horas. Bien, fíjense la segunda pregunta. No sé si alcanzan a verla. La segunda pregunta dice, ¿a qué distancia vivían los hinchas de la cancha? ¿Sí? ¿A qué distancia vivían los hinchas de la cancha? Y fíjense que el gráfico va. ¿Hasta qué distancia va el gráfico? Hasta acá, ¿no? ¿Lo ven? ¿Donde yo marco? Acá arriba. Ah, me quedó re mal el cursor. Encima no se ve lo que yo creo. Ahí está. Vamos ahí. Ahí. Bueno, ¿ven el puntero del mouse? Ahora, ¿a qué distancia está el chofer? A ver. Está ¿a qué distancia viaja el micro hasta la cancha? ¿Se dan cuenta, chicos, según el gráfico? A ver, alguno que me quiera responder. Participen. Si quieren, lo pueden poner en el chat. Ahí está Fiorella Silva. Bienvenida, Fiorella. Buenas tardes, Fiorella. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, mira, estamos analizando este gráfico, te cuento. Este es el primer trabajo, ¿no? Este es el segundo, el segundo trabajo. Dice No, primera parte porque es la primera parte de lo que vamos a trabajar en el año. El primer trabajo era un diagnóstico, que fue lo del 8 de marzo que claro, pero hicimos. me refiero que este es el que ya tendríamos que haber entregado. Esta es la primera parte. Sí, sí, Ok, sí, sí, por eso les estoy ayudando. Este gráfico representa el recorrido que hizo un chofer para llevar unos hinchas a la cancha. ¿Sí? Un equipo de fútbol, ¿sí? Que iba a ir a la cancha. El siguiente gráfico muestra el recorrido que realizado por un micro que traslada a los hinchas de un equipo de fútbol hasta la cancha. Bien. En la línea de la X tenemos el tiempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, etc. ¿Sí? Y en la línea de las Y, y en el eje de las Y tenemos la distancia en kilómetros. Se fue Fiorella, no sé, tiene problema con internet parece. Bueno, la pregunta era, ¿a qué distancia vivían los hinchas de la cancha? Fíjense que el gráfico nos muestra que desde el kilómetro cero y la línea roja, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué kilómetro? ¿Lo pueden ver, chicos? Está muy chiquito. Si no lo agrandamos, a ver si lo puedo agrandar. Ahí, ¿lo ven? ¿A qué kilómetro llega la línea roja? ¿La ven o no la ven? Yo creo que sí se ve, ¿eh? Bueno, llega, Llega a fíjense que... 140 kilómetros. Claro, llega a 140 kilómetros. Entonces, la pregunta B, ¿a qué distancia vivían los hinchas de la cancha? Es a 140 kilómetros. ¿Sí? Esperen que lo vamos a escribir acá. Punto B, 140 kilómetros.
Tienen que poner eso nada más. Y a ver que voy a correr esto, que me quedó por agrandar aquello. Ay, se me hizo un desastre. Ahí está, punto A, punto B. Bien, a 140 kilómetros. ¿Qué más? El C. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar a la cancha? Bueno, para fijarnos cuánto tiempo tardaron, ¿sí? Vamos a ver que en 140 kilómetros la línea permanece recta, ¿ven? Permanece constante la distancia. Ya no cambia la distancia. Entonces, en 140 llegaron a la cancha y después permanece constante. Entonces, fíjense que, ¿a dónde comienza? ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar? Miren el tiempo. No sé si ven el puntero del mouse, el puntero les marca otra cosa ya. Estoy viendo por mi celular que marca otra cosa. Pero acá en la pantalla de mi computadora yo estoy marcando bien. Bueno, fíjense que el tiempo marca 2 horas, ¿no? 2 horas y después ya la distancia permanece constante. Entonces nos damos cuenta que en 2 horas llegaron y ya se quedaron ahí. Entonces la respuesta C sería 2 horas. Vamos a poner 2 horas. ¿Qué más? Cuando emprenden el viaje de vuelta, cuando emprenden el viaje de vuelta tienen un problema mecánico. ¿Cómo nos damos cuenta en el gráfico? Fíjense que acá, después de 6 horas, en la hora sexta, vuelven ellos, regresan. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que tuvieron un problema mecánico en el gráfico? A ver, ¿quién se da cuenta de eso? ¿Cómo se dan cuenta que tuvieron un problema mecánico en el gráfico? ¿Saben por qué se dan cuenta? Porque no siguen descendiendo en el gráfico la distancia. No sigue bajando la distancia. Permanece constante, o sea que no se movieron. No cambia la distancia, no se movieron para nada. Entonces ahí podemos decir que acá tuvieron un problema mecánico. Ahí donde no se mueve. De la hora 7 a la hora 8. ¿Sí? No tuvieron un problema, entonces no se movieron, no hubo cambio de distancia. Entonces, eso habría que darnos cuenta, tendríamos que ponerlo. ¿Cómo nos dimos cuenta en el gráfico? Bueno, podemos poner porque la distancia no cambia. ABCD, nos damos cuenta porque la distancia no cambia, ¿sí? Permanece constante. Punto C. No, punto E. No, yo estoy re mal. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la cancha? Dice el punto D. Bueno, este sería el que contestamos recién, es el punto D. Es el punto D. A ver si lo podemos cambiar. El punto E. Y el D sería ¿cuánto tiempo estuvieron en la cancha? ¿Cómo nos damos cuenta? Llegaron después de 2 horas y estuvieron hasta la hora sexta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron entonces? Ahí está llegando alguien más. Soria. Buenas tardes, Soria. Ahí le admitimos a Soria. Bien, el punto C, ¿cuánto tiempo estuvieron en la cancha? Bueno, nos damos cuenta toda la parte que llegaron después de los 140 kilómetros, acá arriba. Y fíjense que estuvieron desde la hora 2, desde la segunda hora hasta la hora sexta. O sea que estuvieron 4 horas en la cancha. Estuvieron 4 horas en la cancha. Bien, seguimos. Dice, ¿cuánto tardan en resolver el problema mecánico del micro? ¿Sí?
A ver, vamos a mirar. Y fíjense que estuvieron parados cuando volvieron, desde la 7ª hora hasta la 8ª hora. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron arreglando el micro? A ver quién me puede responder. Si se dan cuenta de esto. ¿Cuánto tiempo estuvieron arreglando el micro? Esa es la pregunta. 2 horas, profe. Estuvieron de la 7ª hora, fíjate, desde la hora 7 hasta la hora 8. Fíjate que es constante ahí, ¿no? No cambia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron Una arreglando el hora. micro? Ahora. 1 hora, muy bien. Entonces, el punto F. El punto F, 1 hora. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta cómo se resuelve, chicos? Bueno. ¿A cuántos metros del estadio estaban cuando ocurre el problema mecánico? Oh, acá lo repinté todo. Después lo vamos a arreglar. ¿A cuánto tiempo estuvieron a cuántos metros del estadio estaban cuando ocurre el problema mecánico? ¿Sí? ¿A qué distancia estaban del estadio? Fíjense que a 140 estaban de su casa. Después bajan hasta el kilómetro 80. ¿Sí? Del kilómetro 140 bajan al kilómetro 80. ¿A qué distancia estaban del estadio cuando tienen problema mecánico? Si estaban al kilómetro 140 y bajaron al 80. ¿A qué distancia estaban? ¿A qué distancia estaban? A ver. Estaban en el kilómetro 140 y bajaron al kilómetro 80. ¿A qué distancia estaban? ¿A 60 kilómetros? Exacto, estaban a 60 kilómetros. Vamos a poner a 60 kilómetros. Bien, bien, bien. Vamos que estamos mejorando. Y después nos dice, y de sus casas, ¿a qué distancia estaban? Sus casas, recuerden que están en el kilómetro 0, por lógica, ¿no? Están en el kilómetro 0. Y estaban en el kilómetro 80, ellos, cuando tuvieron que arreglar el micro. Entonces, ¿a qué distancia estaban de su casa? Muy sencillo. Estaban a 80 kilómetros, ¿verdad? Y de sus casas a 80 kilómetros. ¿Sí? Bueno, voy a ver si puedo bajar más porque me quedé sin espacio acá. Vamos con otra pregunta. Ah, ahí puedo bajarme. Ahí puedo bajar. Voy a bajar esto para acá. Ahí está. Vamos a poner esto acá. Dice, ¿qué representa la variable independiente? ¿Y qué escala utiliza? Bueno, recuerden, después lean el apunte, pero la variable independiente es la del eje X. ¿Sí? El eje que está horizontal. Esa es la variable independiente. ¿Qué representa entonces la variable independiente? La pregunta H. ¿Qué representa la variable independiente? A ver. La X. Sí, ¿qué representa? A ver, vamos a ver, les muestro el gráfico, a ver. Miren el gráfico. ¿Qué representa? Bueno, fíjense claramente que el gráfico nos dice que representa el tiempo en horas. ¿Sí? ¿Y qué escala utiliza? Se refiere a, ¿ven que acá un cuadrito representa una hora? Un cuadrito en la hoja cuadriculada es 5 milímetros, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, usen hoja cuadriculada para hacer los gráficos. Entonces, 1 hora equivale a 5 milímetros. Esa es la escala. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué representa la variable independiente?
representa, voy a agrandar acá para que lo puedan ver, a ver, vamos a ver. Representa el tiempo en horas, ¿no? ¿Y qué escala utiliza? El otro ítem, la escala que utiliza son 5 milímetros, una hora. O sea que cada 5 milímetros va a pasar una hora. Eso es lo que representa, lo que expresa. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos que poner, esperen que voy a correr todo esto. Tenemos que poner qué representa la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? A ver, lo habíamos dicho hoy. El eje Y. El eje Y, muy bien. El eje Y es la variable dependiente. ¿Y qué representa la variable dependiente? Yo les muestro acá el gráfico. La distancia. La distancia en kilómetros. ¿Sí? ¿Qué escala utiliza? Fíjense que utiliza un cuadrito. ¿Y ese cuadrito cada cuánto cambia? En kilómetros. Ustedes también tienen que elegir una escala, ¿sí? Por ahí ustedes van a usar, cuando grafiquen, van a usar dos cuadraditos de la hoja cuadriculada, o un cuadradito, no sé, pero tienen que usar una escala también para representar los gráficos. Y tiene que ser lo más exacta posible para que el gráfico sea expresado de la mejor forma, ¿no? ¿Qué escala utiliza? Utiliza 5 milímetros, representan 20 kilómetros, ¿sí? Esa es la escala que utiliza. O sea que cada 5 milímetros es como si recorrieran 20 kilómetros. ¿Sí? Bien, eso lo tendrían que poner en escala. Vamos a dejar esto de grabar y vamos a pasar a la parte de las consultas, a ver algunas tareas, si hicieron o no, y algunas dudas que tengan que aclarar. Esto lo dejamos para los chicos que no pudieron asistir al Meet, así después se los compartimos. ¿Sí?